Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Y bueno, aquí con la novedad de que hay cachorros nuevos, bebés que acaban de llegar y tienen un día de nacido. Entonces, como siempre, nos da para tratar algún tema relacionado con el mastín napolitano. Y bueno, vamos a aprovechar para darles de comer, comentarles que la mamá no pudo tenerlos. En el caso de una cachorrita, se ponía muy agresiva y la mordió, entonces le desprendió la piel y bueno, también ya no era posible poder que ella los amamantara. Entonces, pues bueno, vamos a proceder y les voy a mostrar algunos pasos para la alimentación a través de la sonda. Aquí está el bebé. En este caso es un machito, ya tiene hambre. Y pues bueno, lo que tenemos que hacer para empezar con la sonda es calcularlo desde la boca a la altura del estómago. Esa es la distancia que debe medir nuestra sonda. Entonces, tomamos la sonda, más o menos le calculamos. Con esto yo calculo que llego al estómago y ahí está. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos la medida, lo que vamos a hacer es cortarla. Y algo muy importante, cuando ustedes corten esta parte, para que no tenga problema el cachorrito, lo que van a hacer, con un encendedor, lo van a poner y le va a dar la forma. Esto lo que hace es que cuando entre cuando ustedes lo metan, no vaya a lastimar al cachorrito. No hay ninguna parte que lastime. Eso es importante. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora vamos a darles de comer. Estos cachorritos son grandes, entonces la medida que yo calculo es como de 10 a 15 milímetros el primer día. Entonces vamos a dar. La técnica, ya como se los he explicado en otros videos, ya saben, tienen que tomar, ponerle al cachorrito el dedo para que él simule que está tomando, como pueden apreciar, él empieza a hacer succión y entre este dedo y el dedo que está succionando metemos la sonda. La sonda ya está dentro. Yo muevo para asegurarme de que estoy en el estómago. Si la sonda estuviera en pulmón, el cachorrito empieza a tener un reflejo y empieza a querer expulsarlo. Aquí el cachorrito lo que está haciendo es succionando mi dedo. Entonces eso me dice que estamos en el estómago y estamos bien. No hay ninguna molestia, por lo cual procedemos a meter la leche, introducir el alimento. El cachorrito al sentir el alimento se relaja y él sigue chupando, sigue succionando. Acaba de comer. Es importante estimularlo para que haga del baño. De esta manera también podemos ver si el color de su orina es muy amarillo, muy transparente. Ahí nos podemos dar cuenta de qué tanto está asimilando el alimento. Si el cachorro de alguna manera necesita más líquido, si está deshidratado, o si su alimentación es perfecta y todo va normal.
Un cachorro sano solo debe de comer y dormir. Ellos lloran cuando tienen frío y lloran cuando tienen calor, cuando tienen hambre o cuando tienen algún dolor. Entonces hay que poner mucha atención en estos pequeños detalles, porque de aquí vamos viendo la salud de estos pequeñitos. En el caso de esta camada, hay un cachorro que está presentando un problema, una alteración fisiológica en el proceso digestivo. Entonces lo que les voy a mostrar ahorita es un caso que de alguna manera pues va a servir para pues para que conozcan si les llega a pasar, ¿no? Entonces, ya está, el cachorrito comió, hizo el baño, ya tranquilito, listo para dormir. Vamos a dejarlo y traemos y lo mismo, ponemos el dedo para que empiece a succionar. Yo lo que hago es poner tantita leche, de esta manera él la siente y empieza a succionar. Este movimiento siempre lo hago para cerciorarme, como ya les comenté, de estar en el estómago. Entonces el cachorrito sigue succionando, quiere decir que todo está perfecto. Cuando ellos tienen la sensación de querer sacarlo, de querer, quiere decir que estamos en pum. Entonces, el cachorrito ahí está bien. Veamos. En el momento de sacar la sonda hay que tener cuidado de no sacarla bruscamente para que no vayamos a lastimar el esófago. Y bueno, el cachorrito ya comió. Y lo mismo. Procedemos a limpiarlo. Y lo que les comentaba, aquí podemos ver a través de su orín cómo está asimilando el alimento. En este caso, les voy a mostrar, está amarillo. Entonces quiere decir que le falta más cantidad de líquido. Un poquito deshidratado. De este color. Si lo alcanzan a apreciar, es un color amarillo. Debe ser transparente. Entonces, desde ahí empezamos a ver cómo va la salud de estos bebés. Y podemos, cuando los cachorros se enferman, tienen diarrea, debemos actuar rápido. En estos pequeños pues es muy complicado y se puede agravar y complicarse en la salud del cachorro. Entonces, precisamente ese es el motivo de limpiarlos, de ver cómo hacen el baño para estar pendientes de su salud. Recuerden que estos pequeños no pueden por sí mismos ahorita controlar sus funciones básicas, entonces es por eso que les ayudamos. Aquí lo que estamos haciendo es tratar de suplir a la madre. La madre los estimula, la madre los está chupando y eso hace que hagan el baño. Entonces, nosotros vamos a hacer prácticamente lo mismo. Este es el otro bebé. El nuevo bebé, mastín napolitano. Bueno, en el segundo vamos a dejarlo que descanse. Y bueno, esta es la cachorrita que les comenté. Desafortunadamente la mamá la mordió, le desprendió la piel
y tiene una herida pues muy grande, entonces está muy pequeñito. Esto fue una madrugada, entonces lo único que hicimos fue poner cinta adhesiva para mantener la piel en su lugar y que empiece a cicatrizar y sanar la cachorrita. Sin embargo, sí fue una herida fuerte y en un descuido la mamá lo mordió. Entonces, está la pequeña mastín. Esta es una hembrita. Entonces, bueno, lo mismo. Vamos a darle de comer. El dedo, le pongo leche y se lo ofrezco al cachorrito para que comience a succionar. Busco la sonda, ya les expliqué la técnica, me aseguro que se pueda apreciar bien. Tomamos en el estómago, la cantidad y comenzamos. El cachorrito está succionando, tiene el reflejo de succión y estamos metiendo el alimento. Muchas de las veces, para que te des cuenta ya con la experiencia, es que en el dedo sientes cuando el cachorro ya está satisfecho. Él deja de succionar, entonces vas conociendo la medida. El cachorrito queda, traemos al otro. Bien, lo mismo. Bueno, ya quedó el cachorrito satisfecho, tranquilo. Y aquí lo podemos apreciar. Ustedes véanlo en la manera en que se queda. Listo para dormir. Esta es la pequeña, es una cachorrita. Es importante que antes de sacar al cachorro tengan todo listo para nada más administrar. Entonces recargar la jeringa, tener la sonda lista para en cuanto llegue el cachorro se le dé.